¿Ya? Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son las gestiones previas de acuerdo a cada documento, y nos vamos a detener principalmente en los documentos que son los recurrentes en estas materias, ¿ya? Por ejemplo, la cobranza de facturas, ¿ya? La cobranza de facturas previa a esta ley que le da mérito ejecutivo a la factura, la ley 19.983, implica que previo a esta ley, uno para intentar cobrar lo que te debían derechamente era mediante un proceso de un juicio ordinario largo, de 4 o 5 veces más lo que es un juicio ejecutivo, o una citación a confesar deuda, que es un título dentro de todo medianamente endeble, ¿ya? Entonces, esta ley dice que cambia esta situación y yo puedo cobrar ejecutivamente lo que es una factura. Entonces, implica una factura, un título imperfecto que tenemos que pedir al tribunal que notifique al deudor, ¿ya? Entonces, el receptor judicial, una vez presentada la demanda, va a presentar al deudor la gestión preparatoria de la factura, y el deudor tiene dos opciones para rechazar la factura. Tiene una primera opción cuando se emite la factura dentro de los 8 días siguientes, para rechazar la factura directamente del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Eso no tiene mayores implicancias en el rechazo, pero sí es algo que es muy importante en este juicio. O cuando es notificado por el receptor judicial, tiene el plazo de 3 días para rechazar la factura, alegando principalmente que la guía de despacho o la entrega de la mercadería no tiene alguna falsedad material, como la factura, o que la prestación de servicios del servicio contratado no se prestó, o si se prestó fue de forma deficiente, lo que implica un proceso probatorio bastante breve en comparación al juicio ordinario para hacer la cobranza. Entonces, en general, esto implica que el servicio que uno facturó se prestó de forma indeficiente, o de forma que no satisfizo las implicancias que quería el demandado. Y ahí se abre este término probatorio bastante breve. Entonces, hay que tener cuidado solamente de que si yo demando, yo como demandado digo, alego la falsedad de la factura y se comprueba que son reales y efectivas, existe una sanción en que el deudor deberá pagar el doble de lo que contenía originalmente esta deuda, a título de indemnización de perjuicio. Entonces, hay que tener harto cuidado en esta materia, ¿ya? Luego tenemos la cobranza de cheques. La cobranza de cheques está regulada por un decreto con fuerza de ley especial al respecto. Entonces, los plazos de prescripción de los cheques es de un año. Desde el protesto del cheque. Entonces yo tengo que ir al banco, pedir el protesto, y del protesto de un cheque, el plazo de un año. No es desde que yo emito el cheque al demandado. Entonces, ¿cuál es la gracia del decreto con fuerza de ley? Es que yo puedo notificar directamente en el domicilio que tiene registrado el demandado en el banco. No necesito notificar personalmente, lo cual en términos de esta materia es mucho más hábil, ya que la primera gestión en todos los juicios, con algunas excepciones, como es, por ejemplo, el decreto de ley con fuerza de ley 707, es que puedo notificar directamente con cédula. Cédula básicamente es como una carta en que tiene todas las piezas necesarias para hacer la notificación. Yo notifico y de ahí el demandado tiene que pagar las costas judiciales, el capital, entre otras gestiones más, para señalar que se hizo pago de la gestión. Si no hace pago, yo certifico eso con el tribunal y tengo dos opciones: ir por el camino civil o ir por el camino penal. Si voy por el camino civil, yo sigo con la cobranza estándar. Si sigo por la vía penal, hay que tener atención, ya que existe lo que se llama el giro del uso de cheque, que es muy importante. ¿Por qué? El giro del uso de cheques implica que cuando yo, por ejemplo, tengo un protesto que tenga con causal que no hay fondos, o que habiendo fondos estos fueron retirados, que una cuenta cerrada, entre otros más, se configura este delito. Y yo voy por la vía penal. Entonces, el demandado o deudor para estos efectos está en la audiencia arriesgando una pena penal de pena aflictiva eventualmente. El deudor insta para pagarte algo para no tener que arriesgarse a esta pena, lo que igual es tremendamente beneficioso para estas gestiones, ¿ya? Luego tenemos la cobranza de pagarés y las letras de cambio.
La letra de cambio está en franco desuso, entonces nos vamos a aplicar principalmente a lo que son los pagarés. ¿Ya? A este respecto hay 3 puntos relevantes: la ley de timbre y estampilla, la cláusula de aceleración y las clásicas problemáticas que dicen en relación con el llenado del pagaré por un automandato. La ley de timbre y estampillas es un impuesto que tiene que ser pagado a tesorería. Ya, esto lo puede hacer algunas veces de acuerdo a algunas notarías directamente en la notaría o si no tienes que pagarlo allá. Entonces, como consejo de este webinar es, si tu deudor tiene que firmar un pagaré para asegurar esta deuda, ojalá que se pague este impuesto. Ya, si no, tú al momento de ejecutarlo tienes que pagarlo y lo que hace es un ejercicio bastante inútil para lo que tú estás buscando. ¿Ya? Y el ejercicio al contrario cuando tú eres el deudor. Luego tenemos la cláusula de aceleración, que es cuando opera o cómo opera. La cláusula de aceleración es una cláusula que señala básicamente que si yo no pago una deuda, una cuota de la deuda, se aceleran todas las demás cuotas en contra tuya. Eso es en beneficio del acreedor para poder cobrar la totalidad de la deuda. Entonces, cuando pasa en general, los pagarés de las casas comerciales te ejecutan por la totalidad de la deuda, no te ejecutan por solamente una o dos cuotas. Siempre es por la totalidad porque te conviene, básicamente. ¿Ya? Y luego hay una problemática que vamos a dejar muy resumida porque es una doctrina que está en crecimiento, que es el tema del automandato. El automandato es que, de hecho, probablemente yo creo que el 75% de nuestros asistentes no sabe que cuando firmó esa montonera de papeles en los bancos o en las casas comerciales, ellos firmaron un automandato en beneficio del banco, esta institución financiera o casa comercial. Se desconoce mucho, pero es una cosa que va en boga actualmente en el tema judicial. Esto es que cuando tú otorgas un mandato a tu acreedor, como es el caso de estas firmas que te hacen sacar, tu acreedor tiene la facultad, porque tú le diste la facultad en estas firmas, de hacer un pagaré y ejecutarte de la deuda. Entonces ahí hay una discusión de la institución del mandato que se hace acá. El mandato, la idea es que te haga este mandatario una gestión en tu beneficio. Entonces, hay algunos vicios que se están impugnando y algunas sentencias que lo están haciendo algunos ministros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones respectivas, señalan que es efectivo, que el mandato es en beneficio del mandatario, no es en contra de este. Entonces, por ahí hay mucha utilidad y, como decía, es una cosa que va a ir en boga en los próximos años seguramente. Ya esto lleva 1 o 2 años, pero sigue siendo relativamente minoritaria, pero va a ir a alza. ¿Ya? Y luego tenemos la cobranza en situación de insolvencia. Los representantes en los procesos de insolvencia pierden la administración de la empresa, lo cual se, entre comillas, reemplaza por un veedor en concordancia a lo que propone en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Aquello implica que yo ya no puedo demandar al representante legal según los estatutos de la empresa fallida, que se llama, sino que debería demandar, en caso de, por ejemplo, juicio ordinario, directamente al veedor del proceso. Estos procesos pueden tramitarse en una solicitud voluntaria del fallido, o puede ser porque un acreedor tenía tal creencia que dijo, no, vamos a hacer que quiebre esta empresa demandada, solicitando la quiebra, antes quiebra, ahora insolvencia. Entonces, los juicios ejecutivos que se notificaron antes de esta resolución que emite el tribunal se suspenden y se suman al proceso de ejecución del demandado. Los créditos que estos acreedores tienen se suman a la creencia total, ¿ya? Entonces, cuando hay una situación de insolvencia, estamos abiertos a que haya un proceso más laxo y que tenemos que solicitar que se haga algún pago al respecto nuestro. Entonces, un beneficio especial que ocurre en estos casos es que se abre un periodo de 30 días de que se hace una publicación en el boletín concursal para que los acreedores verifiquen sus créditos
y que puedan eventualmente tener la nota respectiva respecto del IVA que hayan pagado por esta materia. Y en la eventualidad de que haya algún rédito en favor de los acreedores, esto se paga. ¿Ya? Pero el beneficio tiene que ser sí o sí dentro del 30 días de que se haga la solicitud de insolvencia. ¿Ya? O sea, de la resolución que admite y la publicación respectiva en la boletín concursal, cosa de que tú tengas este beneficio tributario que principalmente va relacionado al IVA. ¿Ya? Y siempre se agradece esta materia porque tiene mucha más facilidad para tener que pagar menos de lo que debieses haber hecho si te hubiesen pagado esa deuda, cosa de que se pueda solventar mejor. Luego tenemos la cobranza sin título o respaldo, lo que implica la situación de confesar deuda. Acá hay que señalar de forma previa de que tú puedes demandarlo siempre, pero no siempre van a ser las mejores gestiones porque el demandado tiene la facultad, una vez requerido a esta audiencia, que tiene que ir el demandado al tribunal, para reconocer esta deuda o señalar como, pues de una manera que efectivamente debe tal cantidad de dinero al acreedor que está demandando. El tribunal y la jurisprudencia ha señalado que este es un título nuevo, es decir, yo puedo derechamente pedir que el tribunal cite para yo, en virtud de esa citación, haga la ejecución completa de la deuda. Lo cual es muy conveniente, ya que muchas veces te pasas del plazo de prescripción, no sabías que todas las implicancias que habían en darle tiempo a tus deudores, y cuando ya dices, como no, esta persona no me va a pagar, tú tienes que derechamente demandar, pero al momento de la demanda el título ya está prescrito, ya pasaron el plazo que el tribunal te pide para que se demande, el tribunal y la ley. Entonces tienes que decir al demandado que lo cita hasta confesar deuda. En esa oportunidad el tribunal hace esta citación y dentro del 5.º día de que es notificado, el demandado tiene que concurrir al tribunal. Y en esa concurrencia el tribunal puede decir que confiese la deuda o no. Entonces el deudor puede decir que efectivamente dice de ver la deuda o solicitado este pago, no da ninguna respuesta concreta, como no, sí, no sé, cualquier cosa. Entonces, en esos casos, el tribunal dice derechamente que se pague la deuda. Caso distinto es cuando dice no el demandado. En esos casos pasa directamente a solicitarse mediante el juicio ordinario. Entonces, si bien es un título distinto, lo conveniente es hacerlo siempre con harto tiempo y evitar tener que hacerlo mediante esta citación, sino directamente con el título ejecutivo cuando es vigente, porque es mucho más fácil para el abogado y para el acreedor solicitar el cobro de la deuda. Entonces, tenemos otros títulos ejecutivos también, que son el cobro de gastos comunes, las deudas de tesorería y las patentes, o sea, los permisos de circulación y las patentes municipales. En estos tiempos las patentes municipales igual tienen una letra chica de que se van a reactivar a la brevedad. Entonces, en la pandemia muchas empresas no tienen los fondos para pagar la patente municipal, que derechamente, al menos en mi opinión, no es la primera obligación que yo tengo que pagar en estas gestiones comerciales que tengo. Entonces, acá es necesario señalar que existe un juicio de jactancia. ¿Qué es el juicio de jactancia? Cuando, por ejemplo, yo debo 10 años de patentes municipales, por decir algo. Muy buen ejemplo. En ese entonces, probablemente, las municipalidades me van a contactar de forma extrajudicial señalando, estimado, usted me debe 10 años de patente municipal, me debe pagar ahora. O si no, tendré que presentar las acciones judiciales pertinentes. Lo que yo hago como deudor es como, ok, mediante este juicio de jactancia, es demandar a la municipalidad para que ella me demande. Y si no me demanda, ese derecho que ellos tenían para cobrar la eventual patente, lo pierde, ¿ya? Y en la eventualidad de que demande, en el caso de las municipalidades y otras instituciones, el plazo de prescripción es de 3 años. Entonces, en este ejemplo de 8 años, solamente tendría que pagar 3 años. Entonces, es siempre conveniente, y más aún ahora, porque es una cosa que está por venir.
de que se hagan estas gestiones de jactancia, lo cual se recomienda muchísimo, ya que al final, y que es lo que nos importa a nosotros como acreedores o eventuales deudores, es pagar lo mínimo posible para tener un mayor rédito en nuestro giro. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y señalar cómo un deudor se podría defender eventualmente de tu demanda. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Para no dar la lata de explicar uno a uno, en general, las defensas del demandado dicen en relación con que alguna formalidad del proceso. No principalmente en relación a las deudas. Entonces, por ejemplo, ahí se señaló la falta de capacidad del demandante, que el título es falso o algún otro título. Lo cual vamos a pasar de adelante, ya que en general son sumamente acotadas y son principalmente para ganar plazo. Y tú ganas plazo para poder pagar en una cuota que te acomode en este entorpecimiento que hace alegando estas defensas. ¿Ya? Y pasamos al último tema, que es la cobranza en medio de la pandemia, de la emergencia sanitaria. Al respecto, se promulgó una ley, que es la 21.226, el 2 de abril de este año, que nos da algunas luces, judicialmente hablando, para ver cómo se va a solucionar esta situación. Al respecto, la Corte Suprema señaló se le dan las facultades a la Corte para que ordene suspensiones que estime pertinente en los tiempos que estime necesario. A su vez, el artículo 3º señala que no se podrá decretar ninguna diligencia o actuación judicial que, de realizarse, por ejemplo, pueda causar una indefensión o en alguna de las partes intervinientes, a consecuencia de estas restricciones que impone la autoridad, como por ejemplo el toque de queda, que no tiene el libre tránsito, entre otros. ¿Ya? Al respecto, en la siguiente diapositiva estamos en el artículo 4º, que señala que cuando hayan estado impedidos de cumplir algunos de los plazos establecidos por el tribunal, tú tienes un plazo para alegarlo ante el mismo tribunal, y ahí se te va a otorgar un nuevo plazo. ¿Ya? Luego el artículo 6º, y para el objeto de esta charla, uno de los artículos más relevantes, es que se señala que los términos probatorios que a la entrada de la vigencia de esta ley hubiesen empezado a correr, o que inicien durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, como estamos actualmente hasta mediados de septiembre, se suspenden hasta el plazo de 10 días posterior a que se levante el estado. Entonces es muy importante para nosotros acreedores y nosotros abogados que se levante este estado de emergencia. Y por último, hay un artículo relevante, en mi opinión, para esta charla, que es el artículo 8º, que señala que se entiende interrumpida la prescripción de las acciones por la sola presentación de la demanda que se admitía a la tramitación. ¿Ya? Esta ley, en las próximas diapositivas, se señala que esta es uno de los primeros intentos para que se aclare este panorama. Todavía a la fecha de hoy día no hay una claridad absoluta de qué es lo que pasa, porque hay muchos tribunales de primera instancia en materia civil que no tienen tampoco la claridad absoluta de qué es lo que está ocurriendo. Sin ir más lejos, por ejemplo, yo tengo una audiencia en 2 días más, la próxima semana, de conciliación en la comuna de San Miguel, pero en otras comunas no me la están dando porque no hay concurrencia a tribunales. ¿Ya? Eso en juicio ordinario. En juicio ejecutivo está ahora, en esta fecha, en julio del 2020, regularizándose la situación. En definitiva, lo que podemos decir es que se están tomando las medidas necesarias para mantener la salubridad en estos tiempos tan complicados, y que es necesario actuar pronto. ¿Por qué? Porque yo presento la demanda ahora, y puedo notificarla en mucho tiempo. Si yo no la presento, después no voy a poder presentar en este juicio ejecutivo que es tan conveniente para nosotros como acreedores. Y eso también va asociado al tema de la prescripción, que va siempre asociada, y que es lo que nosotros como abogados y acreedores tenemos que intentar evitar. Así que eso sería nuestra presentación en respecto de qué es lo que pasa actualmente un poco con los títulos ejecutivos que intentamos cobrar